Lo que plantea el compañero Víctor Partidas, yo lo comparto, ya no como interrogante. O sea, esto que está sucediendo en Colombia puede de continuar triunfante, de continuar acorralando al gobierno de Duque. Vamos a ubicarnos que también Duque todavía no tiene una alternativa dentro del uribismo. O sea, no se sabe quién va a ser el próximo candidato y si va a ser una señora que se anda promocionando por allí, bueno, la tendría bien mala si sigue creciendo la candidatura de Petro, de tal manera que es probable que el Estado colombiano haga concesiones a esta rebelión, aun cuando esas concesiones supongan un mayor endeudamiento público, y terminar negociando con la oligarquía colombiana y decirle, mira, algo de impuestos tienen que pagar ustedes, porque la cosa no se aguanta. Puede darse esas cosas en Colombia, porque esa es una economía que es mucho más sólida que la nuestra, y cuenta con ese muelle del narcotráfico, de la economía de la droga. O sea, la economía de la droga es una cosa tan grande, que aquella figura, pues, de que Pablo Escobar Gaviria tenía la plata para pagar la deuda externa de Colombia en ese momento. Eso es verdad, eso es toda una idea de la magnitud de lo que significa la economía de la droga. De tal manera que si esta pelea sigue por buen camino, no se extralimitan, hay una correcta dirección política, negociación, movilización, combinación de las distintas formas de lucha, esto pudiera terminar convirtiéndose en una referencia para los pueblos latinoamericanos, y también pudiese dar paso perfectamente a una propuesta de carácter revolucionario, por lo menos de carácter nacional y popular. ¿Verdad? O sea, democrática, pero de carácter nacional, porque la defensa de la producción nacional en Colombia es más fácil levantarla que en Venezuela. ¿Por qué? Porque en Colombia se produce mucho más que en Venezuela, ¿verdad? Y hay mucha pequeña producción en Colombia, y el desarrollo de algunas ramas de la economía lo fuerzan a tratar de proteger su mercado. No es que exista una burguesía nacional, pero sí hay atisbo de un sentido nacional en distintos sectores de la producción, porque es una economía que produce, es una economía productiva, ¿verdad? Entonces eso en Colombia puede traer buenos resultados. A lo mejor no termina siendo como yo lo estoy vaticinando, sino termina siendo una estruendosa derrota, o que culmine en una masacre, en una represión horrorosa. También puede darse, pero creo que están marchando de una manera por buen camino, independientemente de que quienes dominen esas cosas sean sectores reformistas. Pero si uno ve el petitorio que están haciendo al gobierno, no sé cuál es el resultado de la reunión que tuvieron hoy, resulta interesante, pues, algunas cuestiones que se plantean allí. Bueno, en relación con lo que plantea René, haciendo abstracción del preámbulo y de otras cosas, la FARC, primero habría que ver cuál es la FARC. O sea, la FARC de Timochenko, bueno, está metido ahí en el orden jurídico. La FARC de Iván Márquez ciertamente tiene el apoyo de Maduro, pero la gente de Iván Márquez ya dice la cosa de Maduro de una manera diferente. O sea, no están casados con Maduro, ¿no? Tienen relaciones, pero hay problemas allí, pues no es la misma cosa que antes. Y la FARC de Gentil Duarte, bueno, tienen una propuesta política cada vez más avanzada. No sé cómo estarán ahorita, pero es distinta a la FARC que existían antes, pues. O sea, por lo menos en el papel. No estoy diciendo con esto que eso sea verdad. Simple y llanamente lo que uno lee de su propuesta política es una cosa más avanzada que lo que existía anteriormente en la FARC, ¿no? Y sí buscan tomar el poder, hacer una revolución. Ya no hablan de la guerra popular, sino que hablan de la insurrección. O sea, la FARC de Gentil Duarte ya se inscribe en una estrategia de carácter insurreccional. Y sí, también eso tiene que ver con que
cosa guerrillera se convirtió en un modus vivendi también para mucha gente, pero lo que uno lee son cosas diferentes, igual que lo que se lee de la gente del ELN, ¿no? Son cosas diferentes, pues habría que ver con va a ser su desarrollo en los próximos tiempos. Y es distinto a los de Iván Márquez. Iván Márquez está más afianzado en la cosa bolivariana, en la cosa, no tienen una propuesta, por lo menos yo no la conozco, pues una propuesta programática, digamos, ni siquiera que sepa yo, pues han recreado lo que existía anteriormente como FARC-EP. Y una cosa es la FARC de Iván Márquez y otra cosa es la FARC de Gentil Duarte, ¿no? Bueno, sí, el comentario que hace Hermes Tenesaca, creo que, bueno, yo ando medio cego, pero creo que es Tenesaca, sobre la solidaridad, o sea, la lucha del pueblo colombiano, yo no le veo mucho carácter economicista, eso está presente, pero creo que es una lucha que se inscribe en otro carácter. O sea, yo creo que es una lucha más avanzada, yo creo que hay elementos que se están dando en la sociedad colombiana que son bien interesantes y creo que lo que nos corresponde, por lo menos desde nuestro punto de vista, es la solidaridad con el pueblo colombiano, la solidaridad con su lucha y bueno, animarlos pues a que eso se convierta en una victoria que será con seguridad pues una referencia para la lucha en Latinoamérica. Bueno, la realidad colombiana es bastante compleja, como toda sociedad es concreta, tiene muchas determinaciones y bueno, hay cosas, esas determinaciones hacen esa cultura, ¿no? Premio Nobel de Literatura, pero en la obra de García Márquez, digamos, hay muchas cosas pues, que reflejan la estructura económica, en fin, y la literatura moderna de Colombia también, pues ficción, pero donde se refleja la realidad, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? Entonces, sí, hay que analizarla tal cual es, pues, una sociedad concreta y este es un hecho histórico de mucha relevancia porque se da en momentos de pandemia y es la participación de mucha gente en la calle, bueno, con su tapaboca, sin tapaboca, qué sé yo, pues no. Eso le da una mayor significación. Y para analizarla necesariamente tenemos que recurrir a lo que, no sé, pues hay cosas que se dicen que son anacrónicas y es una de las expresiones más tontas que puede haber, porque habría que ver si Platón, qué sé yo, pues los filósofos griegos son anacrónicos. No sé, o sea, lo positivo del desarrollo del pensamiento uno tiene que ubicarlo en su contexto, pero hay muchas cosas que necesariamente son herramientas pues, que se crearon hace mucho tiempo con base en lo que es la estructura económica general capitalista, pues no, son las herramientas. Entonces, por ejemplo, analizar el problema de la renta de la tierra, bueno, tenemos que recurrir a Marx, a Ricardo, en fin, para poder comprender por qué un campesino produce coca y no papa, pues, ¿no? O sea, son cosas que tienen que ver con la economía en su sentido genérico, ¿no? O ver lo que significa el descontento de un pueblo que es sobreexplotado. La explotación del obrero colombiano, de los trabajadores colombianos es brutal, pues la jornada de trabajo, la intensificación en el uso de la fuerza de trabajo también es una cosa brutal, ¿no? Entonces, el colombiano vive para comer y bueno, le quitan de repente la poca holgura que pueda tener, sobre todo a los sectores medios, y bueno, la sociedad explota. Ahora, ¿tiene eso algo que ver con el foro de Sao Paulo? Bueno, yo creo que no tiene absolutamente nada que ver
con el Foro de Sao Paulo, ni con Maduro, ni nada, ni la FARC, ni el ELN, ni ninguna organización guerrillera. Eso, ahí hay un descontento generalizado entre los pobres, aparece una organización, el Comité de Paro, que son alrededor de 10 organizaciones, 3 centrales obreras, la central del magisterio, etcétera, y movimientos como el estudiantil, por cierto. Y bueno, se produce este direccionamiento de ese levantamiento y eso puede dar un buen resultado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que analizar lo que significan las condiciones objetivas, por supuesto, en el marco del capitalismo mundial. Quiero repetir ese aspecto, creo que no fui lo suficientemente explicativo, porque lo que hace el Fondo Monetario Internacional afecta de una manera a los países dependientes y débiles y de otra manera a los países de mayor desarrollo capitalista. Bueno, porque los países de mayor desarrollo capitalista, por una parte, son economías más sólidas y por otro lado, encuentran en otras economías mejores condiciones de explotación, porque la explotación fuera de la frontera de los países desarrollados eh, es mucho mayor que la que se da en la economía interna. O sea, por ejemplo, uno puede analizar la economía sueca con base en el Producto Interno Bruto o en el Producto Nacional Bruto. Necesariamente tiene que analizarlo principalmente sobre la base del Producto Nacional Bruto, porque es muchísima la inversión que hace Suecia fuera de sus fronteras, una economía, digamos, tremendamente sólida, un país pequeño, no creo que llegue ni a 300 millones perdón, 300.000 kilómetros cuadrados y una población que no sé dónde estará ahorita, 10 millones, una cosa así, 10 millones de habitantes, pero sus inversiones fuera de su frontera son enormes, ¿no? Entonces se debe medir más con base en el Producto Nacional Bruto, ¿no? Entonces, la deuda externa de Estados Unidos está por el orden, no sé ahorita exactamente, pero está en el orden del 120%. Japón más del 200%. Italia creo que también superó el 200%. O sea, son países cuya deuda externa es enorme, pero en Colombia, que alcanzó la deuda externa el 60% del PIB, bueno, eso forma parte, se contribuye también con el descontento, porque contribuye con el problema fiscal, con el déficit fiscal. Entonces ahí es donde está el detonante. El detonante no tiene que ver con el Foro de Sao Paulo, con la FARC, con el ELN, no tiene que ver con nada, absolutamente nada de eso. Tiene que ver con una circunstancia económica, o sea, simple y llanamente tenían un hueco fiscal y entonces quisieron tapar el hueco fiscal sacándole la plata a la gente. Bueno, eso no fue lo que hizo Maduro y Chávez en Venezuela, pues al punto de que entonces dejaron sin salario a los empleados, a los empleados públicos, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario Internacional, que es una creación de los países imperialistas, ciertamente, después de la Segunda Guerra Mundial, y bueno, es una economía keynesiana en ese momento, se adopta pues la fórmula keynesiana, pero el Fondo Monetario, ¿quiénes integran el Fondo Monetario Internacional? Todos los países, pero eso es una democracia censitaria, más son los votos de Estados Unidos que los votos de Venezuela. O sea, no es un voto y un voto porque representamos un país, simplemente cuáles son los países que tienen más derechos especiales de giro y bueno, esos hacen sus votos, pues por eso es que la sumatoria de los votos de China, de India y de Rusia ya pueden superar a los votos de Estados Unidos, ¿no? Pero antes no, entonces la hegemonía la tenía anteriormente Estados Unidos de una manera absoluta. Entonces, por eso es que afectan de manera diferente a unos países y a otros. Ahora bien, lo que se está dando en Colombia es un continuo, o sea, el gobierno echa para atrás la ley,
pero hay un conjunto de peticiones que estaban contempladas cuando se inicia el paro. El paro no es solamente por la derogatoria de la ley, el paro tiene que ver con otras cosas, si mal no recuerdo son 7 puntos, tiene que ver con prácticamente se dibuja una política económica, uno de los elementos, por ejemplo, que plantean en el pliego petitorio es la protección de la producción nacional, es la elevación del salario mínimo, porque el salario mínimo o el salario real de los trabajadores en Colombia había caído desde el año 2017, que fue cuando se produce la primera reforma tributaria, ¿no? Entonces es un continuo y bueno, hay la fuerza suficiente como para mantener el paro y como hay la fuerza suficiente para mantener el paro, entonces bueno, le dan continuidad porque no se han alcanzado los otros puntos contemplados en el petitorio. Otro de los puntos en el petitorio, bueno, que no se cobre matrícula, sobre todo mientras dura la pandemia, el problema de la vacunación y otras cosas, pues, o sea, es un petitorio, bueno, el problema el uso del insecticida de la Bayer, no me acuerdo cómo es que se llama, de Monsanto y Bayer, glifosato, o sea, son varias cosas las que están pidiendo, porque como es un grupo de organizaciones gremiales donde están también los sectores agrarios, bueno, ellos metieron su pliego, en el pliego su petición concreta, pues, ¿no? Entonces, por eso es que no se para. Ahora, ese movimiento rebelde de Colombia se puede irradiar en toda América Latina. Yo creo que no, yo creo que es una particularidad. No creo que vivamos eso que llamaron en un momento determinado la primavera árabe, que fue un movimiento espontáneo que se da en el mundo árabe, pero que el imperialismo estadounidense lo aprovecha para montar también su primavera en Libia y aprovecha esa tal primavera en Libia para producir ese crimen de lesa humanidad del bombardeo contra el pueblo libio y el asesinato de Gaddafi y otras cosas bárbaras porque se dieron en ese momento que culminó con aquella expresión de la señora esta Clinton, Vini Vidi Vici. Entonces ella dice, bueno, Vini Vidi lo matamos. Y se rió, pues, o sea, el cinismo, pues, del imperialismo estadounidense. Este, y ciertamente, como plantea Manuel, este problema colombiano, igual se presentó cuando la discusión sobre Ecuador y sobre Chile, ¿verdad? Bueno, eso divide a la oposición venezolana. Nosotros tenemos una opinión en relación con eso. Es preferible lo que han hecho algunos partidos de pasar por debajo de la mesa, pero otros partidos políticos de la oposición bueno, planteado la misma cosa del Foro de Sao Paulo, la misma cantaleta, pues, como que si eso fuese una innovación y eso ayudara al movimiento. Eso es lo que hace favorecer a Maduro. Eso favorece al Foro de Sao Paulo porque le están endilgando una cosa que no tiene nada que ver con ello. Pero entonces los pueblos latinoamericanos se identifican con el Foro de Sao Paulo y con Maduro porque si dicen que Maduro es el que propició ese y el Foro de Sao Paulo, bueno, esos tipos están con los pueblos latinoamericanos. Eso es una cosa totalmente falsa, ¿no? Entonces no creo que haya un efecto dominó en relación con eso y creo que hay que seguir analizando esta cosa para sacar sobre todo para sacar las verdades, porque yo creo que en escenarios como este lo principal es buscar hacer el análisis más riguroso que se pueda, ¿no? Hay una afirmación, bueno, no sé si es afirmación, un comentario que hace Hernán Marín que me parece interesante. Es un comentario también como debe ser, pues un comentario respetuoso. Eso de que la FARC tenga que ver con el movimiento, porque entonces eso lo leo, pues leí un artículo donde se mencionaba que por debajo de la mesa de fondo era o es la FARC que presiona para que el Estado colombiano retirara las fuerzas militares que conducen a. Eso es negar, realmente eso es negar lo que es el protagonismo de las luchas del pueblo colombiano. La FARC no tiene ninguna incidencia
en esta cosa. ¿Puede tener incidencia en las centrales obreras? No lo sé. Puede tenerla, digo yo, porque todas las organizaciones guerrilleras y políticas en Colombia tienen una participación en el movimiento sindical. El movimiento sindical tiene mucha influencia de las organizaciones políticas, de esa cosa que llaman izquierda. Pueden tenerla, pero lo que tiene la hegemonía en la conducción del movimiento es un grupo de organizaciones gremiales, y como movimiento tiene una gran incidencia el movimiento estudiantil, y dentro del movimiento estudiantil por supuesto también hay incidencia de las organizaciones gremiales. Lo que sí definitivamente hay que sacar de protagonismo, de cualquier protagonismo en este movimiento, en esta rebelión, es del Foro de Sao Paulo y de Maduro. O sea, es lógico, es natural que las organizaciones políticas tengan incidencia, pero no, y mucho menos, pues una maniobra de la FARC como para esto. Además que la FARC está muy debilitada, porque hoy en día son 4 FARC. La FARC de Timochenko, que todavía tiene un grupo guerrillero, por cierto, la FARC de Iván Márquez y la FARC de Gentil Duarte, que es la más grande, y la cuarta FARC son grupos que quedaron ahí aislados. No recuerdo cómo es que la denomina el Estado, el gobierno colombiano, pero son 4 FARC las que existen actualmente, ¿no? Entonces, pero no tiene que ver si eso fuese, si la FARC tuviesen esa capacidad de maniobra, bueno, ahí sí hay que cuidarse, porque esa gente entonces tendría una fuerza enorme que es capaz de movilizar centenares de miles de seres humanos, de crear pues esta convulsión tan grande que se da en Colombia, y bueno, pero no la tiene. La FARC está más bien muy disminuida bajo el punto de vista de su incidencia en el movimiento de masa, ¿no? Bueno, creo que con esto respondemos por lo menos lo principal, y, y, y bueno, quiero dar las gracias por su atención, y espero que sigamos discutiendo esta cosa, y los invito también a que podamos, digamos, profundizar pues, en el análisis de esta rebelión, que indiscutiblemente va a dejar una huella, y creo bueno, no hay que quitarle, pero ni un ápice de protagonismo a la lucha del pueblo colombiano. Hay que saludarla con toda vehemencia por lo que eso puede representar, no solamente para los colombianos, sino para los pueblos latinoamericanos. Particularmente nos solidarizamos con su lucha, independientemente de que eso fractura, el análisis fractura a la oposición venezolana. Eso ha estado lleno de diatriba, bueno, porque no nos encontramos, no estamos de acuerdo unos con otros. Y además hay que moverse, hay que apegarse mucho a la verdad. Después que nos apeguemos a la verdad, podemos analizar la cuestión de la política y la incidencia de la política. Más favorece a Maduro, mucho más favorece a Maduro estar, ¿cómo que se llama? Decir que eso tiene que ver con el Foro de Sao Paulo y con Maduro, que señalar la verdad de los hechos. Buenas noches.